comienzas a pensar que las reglas no se aplican tanto a ti como a los demás, te quedas solamente pocos pasos de la ruina. Cuidado, hay peligro en ignorar la verdad. 3. Un buen comienzo no garantiza un final exitoso. Un buen comienzo no garantiza un final exitoso. Es un tema recurrente ahí en los libros de Crónicas. Tantos son los reyes que comienzan bien, pero igual que Usías terminan en fracaso horrible. Él no fracasó por falta de recursos. Él no fracasó por falta de la palabra de Dios. Él no fracasó por falta de personas en su alrededor para ayudarlo. Él no fracasó porque las cosas eran horribles y no podía soportar toda la tristeza y la decepción de su vida. Él no tiene excusa igual como nosotros. Él tenía la palabra de Dios, tenía la bendición de Dios, tenía gente para arrepentirle y ayudarlo, tenía todo lo necesario. Pero un buen comienzo no garantiza un final exitoso. Examina tu vida. Lo que eres ahora es mejor de lo que eres hace un año. ¿Estás creciendo en tu vida espiritual en estas últimas semanas y meses? ¿Eres más sensible ahora que hace un mes? Si yo te preguntara qué has aprendido de Dios en el último mes, aparte de ese campamento de jóvenes, ¿podrías responderme con algo que Dios te ha enseñado? Ay, pero pastor, ¿cómo voy a recordarme de todas esas cosas? No estás meditando en la palabra de Dios y no estás pensando así. Y no quiero ser grave y horrible y hago fiestas, pero es la realidad. Si no puedes decir, he aprendido esto en este último mes de Dios, una sola cosa, no estás andando bien en tu vida espiritual. Estás andando muy distraído y vas a encontrar más peligro más en adelante. Un buen comienzo nunca garantiza un final exitoso. Cuidado, hay peligro en desviarte de la verdad. Y al final, el plan de Dios siempre es mejor. El plan de Dios siempre es mejor. Dios lo hizo rey, pero no se contentó en quedarse como rey. Quiso hacerse sacerdote también. Y pagó el precio muy alto por su pecado. Todos llegamos a momentos donde debemos decidir quedarnos contentos con lo que Dios nos da, o podemos procurar tener más. Debemos ser diligentes en guardarnos del orgullo. Una vez que llegue a echar raíces, crecerá hasta destruir la persona, la familia, el ministerio, la reputación y todo. Cuidado, hay peligro en no guardar la verdad. El rey fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ningún comentario más triste hay en toda la historia de la Escritura. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás andando bien? ¿Estás buscando con frecuencia y diligencia la palabra de Dios? Es el único remedio para cuidarte. Es la única forma de mantenerte en el buen camino. Es un peligro perpetuo el orgullo. Es el enemigo mortal de nosotros creyentes. Aprende la lección ahora. No hay quien no está luchando con el orgullo. Aprende la lección y no dejes lugar en tu vida para ello. Escudriña tu corazón. Pídele a Dios, Dios, ayúdame a ver dónde hay esos lugares débiles en mi vida para poder hacer bien conforme a tu palabra. Arrepiéntete de tus pecados mientras que haya tiempo. Vendrá el momento del juicio y ya será demasiado tarde. Guarda tu corazón por buscar con diligencia y frecuencia la corrección de la palabra de Dios y escucha la corrección de otros. Y anda conscientemente de la necesidad de depender de Dios en todo. Hay tremendo peligro en el orgullo. Y el peligro está de cerca. ¿Qué vas a hacer tú? Padre,
Gracias por la vida de ese rey Usías. Es un testimonio pesado, no es un testimonio agradable, pero es un testimonio necesario para nosotros. Vivimos en un tiempo donde el orgullo se expresa y se aplauda en la calle. El mundo piensa que el orgullo es la mejor expresión de su independencia y nosotros como creyentes rápidamente somos infectados con esto. Ayúdanos, Dios, a ser rotos ante tu palabra, expuestos a tu Espíritu Santo para que Él haga en nosotros el trabajo necesario para quitar de nosotros estas raíces del orgullo y hacernos conformes a tu imagen, siervos útiles en tus manos. Esto oramos en el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, muchas gracias, pastor. La segunda. Ok, ahí es. Vamos. Los infieles están hablando todavía. Vamos en el cuadernillo a la página 2 para esta mañana, la importante, la 3. Gracias. El peligro del orgullo. El responder al maestro cuando está hablando. Y en la Biblia vamos a 2 de Crónicas, capítulo 26. Bueno, hay cosas para aprender del libro de Crónicas. ¡Wow! Imagínense. Aún en ese libro hay cosas que podemos aprender. 2 de Crónicas, seguro son páginas frescas en tu Biblia porque nunca las has abierto. Qué pena. 2 de Crónicas 26, esta mañana vamos a considerar la vida del rey Usías y el peligro del orgullo. El peligro del orgullo. Vamos a orar, pedir la ayuda de Dios y de ahí arrancamos. Padre, te damos gracias por el día de hoy, gracias por el descanso que nos diste anoche y por la bendición que tenemos de un nuevo día para servirte y para gozarnos de tus misericordias, de tus grandes bendiciones. Gracias por la salvación que hay en Cristo Jesús, algo que muchos de nosotros podemos gozar hoy en día. Aún entre nosotros hay algunos que están luchando con ese tema y oro que les hables a través de tu palabra el día de hoy para abrir su entendimiento y darles conocimiento de la gracia salvadora que hay en Cristo Jesús. Ayúdanos a todos a ser muy honestos, transparentes ante ti en tu palabra esta mañana. Dios, tú nos conoces mejor aún que conocemos a nosotros mismos. No hay nada que podemos esconder de tu perspectiva, de tus ojos. Tú sabes las intenciones de nuestros corazones aún antes que nosotros nos damos cuenta de ellas. Ayúdanos a ser transparentes ante ti para ver cómo somos realmente y ver el remedio que hay en tu palabra para ser conforme a tu propósito para nosotros. Guárdanos del peligro del orgullo y ayúdanos a poder excavar esas raíces de nuestras vidas para vivir conforme a tu propósito para nosotros. Esto oramos en el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El orgullo fue el primer pecado que invadió a la calma de la creación de Dios y lo causó a Satanás a ser expulsado del cielo y a Adán y Eva a perder la comunión con Dios y la paz que tenían en su presencia. Más aún, el orgullo es el primer pecado que entra en el corazón de una persona y el último en salir. Es algo con lo cual luchamos por toda la vida, no es algo que a lo largo de la vida crecemos para poder enfrentar el orgullo y poder dejarlo a un lado. Es algo que milita contra la autoridad, la ley y el gobierno de Dios. Asalta el trono de Dios e intenta desalojar a Dios de su derecho de poder gobernar sobre nuestras vidas. Es un tema frecuente en la Biblia. La Biblia habla mucho de ese tema y de los peligros que hay en el orgullo. El problema es universal. Afecta a todos nosotros y es algo que nos persigue a lo largo de toda la vida.
La vida de Usías muestra cómo el orgullo siempre termina en la ruina. Debemos permanecer alertas, recordando que Dios es la fuente de toda bendición y que dependemos de Él para todas las cosas de la vida. El peligro especial que queremos ver esta mañana es el peligro de pensar que podemos lograr cualquier cosa fuera de la ayuda de Dios. El peligro de pensar que cualquier éxito o cualquier avance que hay en la vida o en el ministerio o en el servicio es parte nuestra, cuando no la es. Porque la única forma de servirle a Dios es con su poder y su bendición. El orgullo es un peligro tremendo y debemos prestar mucha atención a ello. En los primeros versículos 1 a 5 vemos un hombre bendecido. Un hombre bendecido, ahí son el primer espacio en blanco. Un hombre bendecido, versículo 1. Versículo 1, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Usías es un buen rey y hace mucho a favor del pueblo. Elot está al sur extremo de Israel. Es una de las ciudades de la frontera. Y tomar la ciudad de nuevo, una ciudad que se había perdido hace tiempo, iba a ser de mucha bendición para el pueblo, de seguridad y también para ayudarles en su comercio internacional. Versículo 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. ¿Hay unos aquí esta semana que tienen 16 años? ¿Alguien? No creo. Imagínate ser un rey o una reina. Algunos piensan ser reinas ya. Ya les conocemos. No vamos a apuntar a nadie, por si acaso. Pero imagínate ser un rey o una reina desde 16 años. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué tremenda responsabilidad tenía ese joven! Pero no solamente de 16 años comenzó a reinar, pero reinó 52 años. Es uno de los más largos de los reyes en todo el tiempo de Israel. Fue un hombre tremendamente bendecido en su tiempo. Y su larga vida en parte es un testimonio a la bendición de Dios. Versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Por qué estaba bendecido? Ahí es la clave. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? Él le prosperó. ¿Quién le prosperó? Dios, ¿ok? Hay que tener cuidado ahí, porque él no hace referencia a Zacarías ni a Usías, sino a Dios. Dios le prosperó. ¿Okay? Ahí el hombre está bendecido porque persiste en buscar a Dios durante los días de Zacarías. Eso no es a Zacarías que escribe uno de los libros del Antiguo Testamento, sino es otro profeta que obviamente era un buen hombre, porque dice que estaba entendido en visiones de Dios, recibía la palabra de Dios. No recibimos la palabra de Dios hoy en día a través de visiones y sueños, pero fue un medio normal en el Antiguo Testamento, por lo cual Dios transmitió su palabra a sus profetas. Entonces esto fue un buen profeta y era alguien que guiaba bien a Usías. Y ahí al fin del versículo 5 es clave. En estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Buscar es hacer, solicitar con frecuencia y diligencia. Cuando hablamos de tener tiempo devocional, eso es la meta, ¿no es cierto? Algo con frecuencia, queremos hacerlo cada día, con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Con intención, con propósito, aunque no es algo ligero, pero es algo intencional. Entonces, él estaba solicitando a Dios, buscando a Dios con frecuencia y con diligencia. Lo que fue cierto para él es cierto para nosotros también. Los que buscamos a Dios con frecuencia y diligencia,
siempre encontramos la bendición de Dios. Su bendición no siempre es física, material, pero siempre hay bendición de buscar la palabra de Dios y obedecer a la palabra de Dios. La obediencia a Dios a menudo trae su bendición y vale la pena obedecer. Encontramos que el rey Usías temprano era un hombre muy bendecido, porque era un hombre que buscaba la palabra de Dios y quiso poner en práctica en su vida las cosas de la palabra de Dios. En el segundo movimiento vemos un hombre de éxito, un hombre de éxito. Versículo 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Son 3 pueblos mencionados. ¿Quiénes son? Filisteos, árabes y amonitas, ¿ok? Dios le ayudó de gran manera, ¿no es cierto? Y las ciudades que menciona de Gat, de Jabnia y de Asdod son ciudades principales de los filisteos. Entonces Dios no solamente tiene éxito contra los pueblitos, pero Él está atacando a las fortalezas de estos pueblos y Él tiene gran éxito en la guerra. ¿Por qué? Porque Él es un buen hombre, es sabio. No, el texto nos dice, el texto lo repite varias veces. ¿Por qué? Porque es el punto principal que debemos captar, ¿no? El texto lo repita porque somos capaces a pasarlo por alto y pensar que el hombre hizo todo, ¿no es cierto? Así pensamos muchas veces. Pero el texto sigue repitiendo, y Dios le ayudó, y Dios hizo eso, y Dios, y Dios, y Dios, porque no es el hombre que es capaz de hacer lo que quiere hacer, es Dios que está haciendo eso. Él está ganando victoria tras victoria por la ayuda de Dios. Versículo 8. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Ahora esos pueblos le están trayendo regalos para que no siga atacando a sus pueblos. Y su fama se extiende hasta la frontera de Egipto. Egipto no es tan lejos de Israel para nosotros, pero para ellos era otra vida. Okay. En aquel entonces ellos no viajaban muy lejos con mucha frecuencia. Y su fama es hasta la frontera de Egipto. Entonces todos los pueblos de su región y todos sus vecinos incluso conocen de la fama de Usías. Y conocen, nadie debe atacar a Israel. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Y si tú tratas de meterte con Israel, ya estás en problemas, porque Dios está con Israel. Es la historia de un rey que va en aumento. Es el tema de conversación de todos los populares de su día. Todos están hablando de cuán tremendo es Usías. Y el texto dice, se había hecho altamente poderoso. El problema no es su poder. El problema es lo que va a hacer el varón con ese poder. Se había hecho altamente poderoso. Ahí comenzamos a ver un pequeño giro en la historia. El enfoque no es tanto en Dios le había hecho altamente poderoso, sino que Él se había hecho altamente poderoso. ¿Entienden así? Okay, esto es importante. No hemos visto el fracaso todavía, pero hay las semillas del fracaso. El fracaso nunca es de noche a día nomás. No hay nadie que se despierta en algún día y decide abandonar todo y arruinar todo en ese mismo día. Eso no pasa con frecuencia. Son las semillas de la destrucción que se siembran con mucha anticipación. Y por falta de cuidado, por falta de prestar atención a estas malas raíces que comienzan a dar su mala hierba, y poco a poco viene toda la destrucción. Y ahí vemos que ya está todavía en aumento, pero hay las semillas ahí entre todo. Versículo 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta de ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfala como en las vegas,
y viñas y labranzas, y así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. ¿Okay? El hombre no solamente tiene poder en la guerra, sino también tiene éxito en su obra en la chacra y aún en el desierto. El hombre está bendecido de gran manera. Jerusalén está fortificado, si está paz como pocas veces había antes o aún después en toda la vida. Ni en el tiempo de David tenían tanto paz como tenían durante el reinado de Usías. El hombre ha traído una paz a toda la tierra de tal forma que en vez de estar protegiéndose de los ataques de sus enemigos, pueden enfocarse en fortalecer a las ciudades. Pueden enfocarse en extender el ganado hasta el desierto. La Céfala es el llano desierto de Israel. Y allí, en ese llano, están sembrando, están edificando cisternas, están regando y están, en vez de un desierto, ya tienen nuevas chacras fértiles. Todo está bien hasta aquí. Su éxito es militar, económico, agrícola, político y aún más. Versículo 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por el mano de Jeiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Es un ejército bien organizado, compuesto por los más élites. Son como las fuerzas especiales. Son hombres valientes, son hombres poderosos y fuertes. Estas palabras hablan de su valentía y de su entrenamiento. Bajo el rey Saúl, la primera vez en la historia que Israel tenía un ejército más fijo. Bajo el rey David tenían un ejército ya más equipado, más entrenado, pero eso es el colmo de todo el ejército de la historia. Estos son hombres ya de tiempo completo, están entrenándose para hacer guerra. Son soldados de vida, no son campesinos que llegan a la guerra cuando su rey les llama. Son hombres ya poderosos, entrenados, fuertes, ya están listos para cualquier enemigo. Versículo 14, y Isaías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ahí están bien equipados con todo el último en las armas y la armadura. Antes los soldados eran responsables para proveer sus propias armas, pero ahora el rey tiene suficiente para darles sus armas. Ya ven la diferencia, ¿no? Es un tiempo único en toda la historia de Israel. Antes el soldado fue responsable de comprar su armadura y comprar sus armas, pero ahora el rey tiene fábricas para producir todas esas cosas. Y aunque para nosotros parecen cosas raras, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas, para ellos fue la tecnología más avanzada que había en aquel entonces. Esto es tener toda la tecnología para ir a la guerra. Es el ejército de lujo en todo el mundo antiguo así. Tienen grandes armas incluso para disparar flechas y lanzar piedras, para atacar a las ciudades y citar a las ciudades así. Todo está yendo bien para el rey, o por lo menos parece así, ¿no? Recibió su poder y su fama por su propia sabiduría y esfuerzo. ¿Están conmigo? ¿Recibió su poder y su fama por su propio esfuerzo y sabiduría? No, es obvio, ya sabemos, ya hemos leído el texto. Dios le había bendecido. Sin embargo, ¿qué dice al fin del versículo 15? Fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso.
Dios estaba con él. Dios está haciendo todo esto como nunca antes. Imagínense, cuando pensamos de los grandes reyes de Israel, ¿de quiénes pensamos? Principalmente de dos. ¿Quiénes son? David y Salomón. Pero debemos agregar un tercero a esta lista. Usías está allí con esos grandes. En su capacidad militar casi está igual a David. En su capacidad de dar paz a Israel y extender las fronteras y fortalecer las ciudades casi está igual a Salomón. Está ahí haciendo cosas grandes y tremendas. Fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. El problema es que llega el momento cuando el varón no se preocupa tanto por las cosas que antes captaban su atención. Antes estaba muy preocupado por la palabra de Dios. Antes buscaba con intención la ayuda de Dios. Antes estaba metido en la palabra de Dios y preguntando a ese profeta, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Dónde debo hacerlo? Pero ahora está contento de hacerlo con su propio esfuerzo, ¿no? Ya había aprendido suficiente, por lo menos pensó así. Ya había esforzado suficiente en su vida espiritual y podía descansar en las cosas ya ganadas. Ya podía hacer las cosas conforme a sus metas. Ojo, él se distrae con lo bueno y se olvida de lo importante. Se distrae con lo bueno y se olvida de lo importante. ¿No es la tentación nuestra así? Nos distraemos con las cosas buenas que hay en la vida. Nos distraemos haciendo la labor espiritual. Pero nos olvidamos de las cosas más importantes. Aún puede ser así en la vida de un siervo de Dios, que estamos tan enfocados en hacer las cosas correctas que dejamos de ser las personas correctas. ¿Me entienden así? Ahí es el problema para nosotros. Porque no importa tu edad, no importa tu género, no importa tu capacidad espiritual o tu esfuerzo mental, todos nosotros podemos dejar de prestar atención a las cosas correctas y distraernos con las cosas incluso importantes. Y el varón no tiene problema tanto con su poder y su fama, sino con su respuesta frente a estas cosas. Si no tenemos cuidado en medio de toda la bondad, comenzamos a creer que las cosas que tenemos en nuestro alrededor son producto de nuestro esfuerzo. Sí, yo estoy yendo bien en mi vida porque yo estoy yendo bien en mi vida, pues. ¡Wow! Saqué buenas notas porque yo soy capaz. Ya hice eso porque mira lo que soy. Y dejamos de enfocarnos en lo principal pensando que somos mejores que los demás, un poco encima del resto, más dignos. Y esto nos lleva en el peligroso camino del orgullo. Y el verdadero peligro del orgullo es que se alimenta en medio de la bendición y la bondad. El orgullo no nos ataca cuando estamos en posiciones debilitadas. El orgullo nos ataca cuando estamos en medio de la bendición de Dios. El orgullo nos viene cuando ya estamos haciendo bien para distraernos, para que no sigamos haciendo bien. Entonces el orgullo es el problema de toda la vida, porque cada vez que nos levantamos y comenzamos a hacer algo, ahí viene a nuestro lado ese orgullo para distraernos y para llevarnos a la destrucción. El orgullo es tan natural como el aire que respiramos. Es imposible evitarlo. Es la única enfermedad que contagia a todos los que le tocan. Es realmente peligroso. El tercer movimiento de versículo 16 en adelante, un hombre derrotado. Un hombre derrotado, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina.
porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Recuerdan que dije antes que nadie cambia de noche a día? Parece que todo ha cambiado en ese instante, pero no era así. Hace tiempo el hombre estaba descuidándose y ahora vemos el fruto de su descuido. Ya él entra al templo para hacer lo que no debe hacer, igual como Saúl ayer, ¿no? Él comienza a tomar el rol, no se contenta a ser rey, no se contenta a quedarse como el rey bendecido de Dios. Él quiere hacerse como un sacerdote también, algo que le es prohibido por la ley. El hombre se enalteció, se envaneció, y allí ya vemos su corrupción. Versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevalecido, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Ahí encontramos a otras personas, Azarías y 80 sacerdotes. La Biblia les llama valientes, y son valientes porque se enfrentan con el rey. Pero ahí el verbo en nuestra Biblia es entró. Ya podemos decir la fuerza del verbo en el hebreo es corrió. Al verle entrar, ellos corren con él porque no quieren que el hombre se meta en eso. Están ahí para protegerlo. Y ojalá que la respuesta que vamos a ver es que él dice: sí, tiene razón, ¿no? Porque antes era su patrón. Antes, cuando el profeta le hablaba, él le hizo caso. ¿Sí o no? Entonces esperamos que esta vez no solamente es un sacerdote, son 81 sacerdotes que están diciendo: favor, no hagas esto, no queremos que te metes en eso, por favor, obedece a Dios. Pero él está tan lleno de sí mismo que nota así, versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Se llenó de ira. ¿Quiénes son ustedes para decirme qué puedo hacer y no puedo hacer? ¿Quiénes piensan ser para decirme a mí lo que yo puedo hacer? Eso es la actitud de orgullo, ¿no es cierto? Pero es la misma actitud que muchas veces tenemos frente a la confrontación bíblica. Cuando otros vienen para decirnos lo que estamos haciendo mal, es la primera reacción que sale de nuestros corazones, porque ahí todos estamos infectados con eso. Todos tenemos esa misma raíz del orgullo allí. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así que el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Él está tan lleno de sí mismo, tan concentrado en lo que quiere hacer, que al escuchar la reprensión de esos sacerdotes se llena con ira, y ahí en ese momento vemos la destrucción del orgullo. Porque el orgullo le hace incapaz, o podemos decir más bien indispuesto, a escuchar la palabra de Dios. Y él enfrenta las consecuencias de su orgullo. Es herido por Dios con la lepra, una enfermedad horrible, contagiable, por lo cual todo el resto de sus días él vive aparte de su familia. No puede de nuevo entrar en la casa de Dios. Jamás puede estar en contacto con sus familiares.
Él vive en un lugar aislado, marcado, y el hombre está completamente derrotado así. Quizás te parece demasiado que Dios le haya juzgado así. Pero ¿no es que Dios podía darle misericordia? Así somos, ¿no? Siempre pensamos que Dios debe tener más misericordia de lo que ya tiene. El hecho que tú te levantaste de la cama hoy es evidencia de la misericordia de Dios. Porque ¿cuántas veces pecamos ayer? Y siempre pensamos que Dios debe tener más misericordia. Ya les dije, pero ¿cuál debía haber sido la respuesta de Dios en esa ocasión? ¿Qué había hecho Dios bajo la ley contra Usaías? Le había matado. Porque eso es el juicio dado en el libro de Levítico para el que entra al templo para hacer el trabajo del sacerdote. Dios le había matado y nadie le había juzgado a Dios, porque esto es la verdad, es la misericordia de Dios que no le mata, que no le da esa herida, esa enfermedad para toda la vida. Sin embargo, qué tremendo cambio en la vida de ese varón. La fama hasta la derrota, el poder hasta la impotencia, la bondad hasta la maldición, y todo es consecuencia de ¿qué? De su orgullo. Versículo 22. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en su lugar. Él fue considerado indigno incluso en la muerte. No está sepultado en los sepulcros de los reales, sino en el campo de los sepulcros de los reales. En su vida pasó sus últimos años en aislamiento por su enfermedad, y después igual. El hombre no fue recordado ya como qué gran rey, sino qué gran rey leproso. No fue recordado por las generaciones después, por toda la labor que había realizado a favor de Israel, sino más bien por su pecado y su juicio. El rey no se recuerda como uno de los grandes, como debía ser recordado, David, Salomón, Usías, sino se recuerda en la lista larga y amplia de todos los reyes que fracasaron y perdieron su reinado por el pecado que habían cometido contra Dios. Es un fin muy triste, pero es el fin seguro de todos nosotros que nos metemos en el camino del orgullo. ¿Qué debemos aprender rápidamente? 1. Nunca te olvides quién eres y de dónde vienes. Nunca te olvides quién eres y dónde vienes. Toda bendición viene de Dios. Todo lo que eres y todo lo que tienes es suyo. Si fuese por tu cuenta, estarías todavía en pecado y bajo la condenación. Tan fácil es tomar crédito por todo lo bueno en la vida y echar la culpa a Dios por todo lo malo. Cuidado, hay peligro en olvidar la verdad. Nunca te olvides quién eres y de dónde vienes. Todo lo que eres es de Dios. 2. Reconoce el peligro específico que acompaña el liderazgo. Reconoce el peligro específico que acompaña el liderazgo. Sé que muchos de nosotros no somos líderes todavía. Algunos sí. Pero si Dios nos da oportunidad de ser líderes, sea sobre el ministerio de niños, de jóvenes, de mujeres, sea de liderar una iglesia o como sea, en cualquier ámbito de la vida hay peligro específico que acompaña el liderazgo. ¿Por qué? Porque comenzamos bien pensando y dando gracias a Dios por lo que ha hecho Él, pero después comenzamos a descansar en lo que hemos hecho nosotros, pensando que hemos logrado cualquier cosa por la bendición nuestra. Tener una posición de liderazgo lleva a una seducción fuerte y constante hacia el orgullo.